Hoy recibí un video que me mandaron por WhatsApp acerca de una pequeña charla que daba alguien, una charla motivacional que, que sugería la importancia de encontrar un propósito en la vida. Decía, ¿cuál es tu propósito? Si querés ser feliz, tenés que tener un propósito. Bueno, descubrí cuál es ese propósito para seguirlo, para ir adelante, para avanzar en el camino de tu felicidad. Y la verdad es que me quedé pensando, ¿no? Que es muy peligroso creer que la felicidad depende de tener un propósito. Porque es erróneo. Porque tener un propósito, implica creer que los seres humanos no tenemos ambivalencias. Y no es así. El ser humano tiene un propósito y otro que va en contra. Quiere tener hijos, pero quiere tener libertad para viajar y moverse en el mundo. Quiere ser profesional, pero también quiere tener una familia. Quiere un montón de cosas. Y muchas veces esas cosas son encontradas, son cosas que chocan, son cosas contradictorias, porque nosotros somos seres contradictorios y ambivalentes. ¿Qué es esto de tener un propósito en la vida? Ojalá se pudiera tener un propósito en la vida, no lo sé, porque eso implicaría abolir la cantidad de deseos, la cantidad de contradicciones que nos habitan y que son precisamente las que nos hacen seres humanos. Entonces, a mí me parece que la palabra importante o el concepto importante no es el de tener un propósito. El propósito sugiere que hay algo que está allí, que me va a guiar y que yo tosudamente, gracias a mi fuerza de voluntad, tengo que caminar hacia ese propósito. Pero ¿qué es la voluntad? ¿Qué capacidad de voluntad tenemos? Hombres y mujeres que estamos tironeados por un deseo y por otro que van en contra, que decimos que queremos hacer algo y a la media hora o al otro día estamos traicionando eso que decíamos que queríamos. Creo que debemos asumir esa diversidad de deseos que nos habitan. Y justamente la palabra es esa, deseo. No se trata de tener un propósito, se trata de saber qué deseamos. Y el deseo es algo muy profundo, es algo inconsciente, es algo potente. No se trata de cuántas cosas queremos, no es lo mismo desear algo que querer algo. Querer ir de vacaciones, querer salir al cine, querer, ¿por qué no? A veces tener hijos, querer casarse, querer viajar. Esas son cosas que se anhelan. El deseo es mucho más profundo. El deseo arraiga en nuestra sangre y le da un sentido a nuestro destino. Y además nos sugiere un camino si lo escuchamos. Nos empuja a veces hacia un lugar que no tiene nada que ver con nuestros propósitos. Pero tenemos que apoyarnos en la fuerza del deseo. Y muchas veces vamos a descubrir que ese deseo llega a una encrucijada. Y a lo mejor lo que hasta ese momento nos guió se bifurca hacia un lugar que ni siquiera sospechábamos. Entonces, déjenme decirles simplemente esto. Es muy marketinero y hasta suena bien decir que hay que tener un propósito en la vida. En la vida no hay que tener un propósito. En la vida hay que tener varios proyectos. Los proyectos nos dan un sentido, nos dan por qué seguir hacia adelante, sabiendo aún que adelante, más tarde o más temprano, está la muerte. El proyecto nos ayuda a eso, pero el proyecto a veces es simplemente la plataforma de lanzamiento hacia otro proyecto y hacia otro proyecto. Y muchas veces los proyectos se interrumpen, porque en el medio nuestro deseo nos dice que habíamos equivocado el destino. Entonces, permítanme esta modesta reflexión que intenta reivindicar la capacidad de cambiar de opinión, reivindicar la ambivalencia que nos habita y decirnos, escuchemos nuestro deseo, no nos enclaustremos
en un único propósito, porque no tenemos esa capacidad de hacerlo sanamente, porque siempre seremos una multitud de deseos encontrados. Y lo mejor que podemos hacer es apoyarnos en el más profundo de esos deseos para caminar hacia donde podamos construir una vida que nos haga sentir al llegar que hemos realizado el trayecto que queríamos en la vida. Gracias.